esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues en esta tarde vamos a alabar al Señor por su sacrificio en la cruz, por cada uno de nosotros, porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha adoptado como hijos, nos ha permitido entrar en su familia y nos ha prometido su protección y su cuidado. Y como vamos a cantar en esta tarde, somos el objeto de su amor. Y Él nos lo ha demostrado así. Gracias por sus promesas que son fieles cada día para cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Salvador.
Hola hermanos, muy buenas tardes, esperando que estéis todos bien y también que el Señor esté consolando el corazón de nuestros hermanos, Paqui, Manuel, la familia, allí en Zaidín, después de esta noticia que tuvimos en esta semana, triste. Confiamos que en la gracia del Señor pues esté consolando, como decía anteriormente, y confortando los corazones, y que el Señor reciba la gloria en estos momentos. Muy bien, pues hermanos, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en el libro, o la carta mejor dicho, del apóstol Pablo a los Gálatas, y en esta tarde vamos a considerar y ver y meditar en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y me gustaría dar lectura al texto y luego ya pasamos a desarrollar y a tener algunas consideraciones en él. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Estamos familiarizados un poquito en la capilla cuando estamos juntos, pero yo como la tengo ya de mano, pues prefiero ir familiarizándome con ella, y voy en esta tarde a tener los textos que no difieren mucho de las versiones la versión que tenemos anterior. Pues como decía, dice así la palabra del Señor. Pero también digo esto: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pues aunque es señor de todo, tiene que estar bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud, bajo los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, que ya habéis conocido a Dios, o más bien, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios con los que os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Esa es la lectura que vamos a considerar en esta tarde. Hacer un pequeño recuerdo. Los versículos de apertura al capítulo 4 recogen los pensamientos que han ocupado la última parte del capítulo 3. Y lo resume de manera muy clara. La costumbre que prevalecía en las casas de la nobleza, y que todavía prevalece en cierta medida en tales círculos, se utiliza como ilustración. El heredero de la hacienda, mientras está en la infancia, está sometido a la restricción. Eso quiere decir que tiene limitaciones, al igual que los criados. Los tutores y los administradores lo mantienen en lo que a su parecer es esclavitud. Solo tiene que hacer lo que se le dice. Y hasta entonces no sabe por qué. Todavía no se le puede conceder la plena libertad de la casa y de la hacienda de su padre, porque su carácter y su inteligencia aún no están suficientemente formados. Sin embargo, su padre sabe cuándo llegará el momento, y está fijado el día en que llegará a la mayoría de edad y entrará en los privilegios y responsabilidades de la vida. Eso es lo que nos dice el versículo 1, ¿no? Pero también digo esto: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pues aunque es señor de todo, tiene que estar bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así sucedía con el pueblo de Dios en el pasado, bajo la ley, que era como un tutor para ellos. Podían ser niños, pero eran tratados como siervos, y con buena razón. No se trataba de la eminencia individual como santos de Dios, sino
simplemente del periodo de tiempo en que vivían, era lo que en ese momento tenían. Nunca nació un hombre más grande. El Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, dice que nunca hubo un hombre más grande que él. Y sin embargo, como el Señor nos ha dicho, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 11, encontramos este texto. En sus días aún no se había revelado, en los días de Juan el Bautista no se había revelado plenamente la redención, no se había realizado, el Espíritu no había sido dado. Hasta que no se produjeron estos tres grandes acontecimientos, no se establecieron las condiciones que permitieron la mayoría de edad del pueblo de Dios. Y los tres se cumplieron ¿cuándo? Cuando llegó a la escena el Hijo de Dios. Es lo que nos dice, ¿verdad?, el versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el Señor vino, el pueblo de Dios pasó de estar bajo el tutor de la ley, cuyo control se ejercía bajo los principios del mundo, y quedó bajo el control del Espíritu de Dios, ejercido según los principios de la gracia y de Dios. El problema hoy en día, con muchos de nosotros, es que hemos sido educados en líneas sueltas, entre comillas, y cómodas. Y consecuentemente conocemos muy poco de los tratos severos del viejo maestro justo, ¿verdad? De la rigidez, del control, para sujetarnos, para estar, y más en nuestra época medio, pero ahora ya vemos que eso es mucho más voluble todavía. No hay una rigidez en muchos aspectos. No vamos a pararnos ahí porque habría mucho que hablar. Si tan solo nuestras conciencias hubieran sido sometidas más plenamente a la justa amonestación y condena de la ley, tendríamos un sentido mucho más agudo de la poderosa emancipación, es decir, de entender, de la sujeción que nos ha alcanzado mediante la llegada del Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios fue el acontecimiento que marcó el comienzo de una nueva época en el trato de Dios con los hombres. Hay un momento tremendo que no sé si al 100% lo podemos captar. Nosotros tal vez sí, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios en aquel momento, me refiero. El pueblo de Dios ahora somos nosotros. Pero esa es la realidad. Ahí vamos a ver ahora, o considerar 5 pasos por los que se inauguró una nueva época, que se nos dan en los versículos del 4 al 6. En primer lugar, el Hijo de Dios fue enviado, nos dice el texto, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así se expresa su encarnación, la garantía para nosotros de que era un hombre en el sentido pleno y propio de la palabra. En segundo lugar, podría decirse de él, nacido bajo la ley. Cuando el Señor vino, la atención de Dios se centró en el judío, como un pueblo que estaba en relación externa con él, es decir, cuando el Señor estaba en la tierra, estaba en medio del pueblo judío. Y era responsable como si estuviera bajo la ley. O sea, el Señor vino a cumplir la ley. Eso es lo que, de alguna manera, veíamos también el domingo, ¿no? Pensando en la resurrección del Señor. El cumplimiento de todo aquello que el Señor cumplió y que le dio los derechos que le dio, y por eso es tan importante, tan fundamental. Ya vimos que es la base sobre la que descansa absolutamente todo el Evangelio. Ese pequeño matiz. En medio de ese pueblo vino Él asumiendo todas las responsabilidades bajo las cuales ellos habían fracasado totalmente. En tercer lugar, Él obró la redención de los que estaban bajo la ley, librándolos así de las exigencias de la misma, a fin de que pudieran ocupar una nueva posición.
En cuarto lugar, al ser liberados de esta manera recibimos la adopción de hijos. Esta maravillosa posición con respecto a Dios es nuestra como un don gratuito, de acuerdo con su propósito eterno. Otra consideración a tener en cuenta, hermanos, es el hecho de, al ser hijos de Dios, Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo, para que podamos entrar en la conciencia y el disfrute de esta nueva relación y responder a Dios como nuestro Padre. Por el Espíritu dado clamamos Abba Padre, que es la relación más familiar, la manera de poder tratar a Dios como ese Padre y ese Hijo, ¿verdad? Que es como una expresión de papaíto. Había un hermano en Baracaldo que recuerdo que muchas veces en sus oraciones tomaba estas palabras y las expresaba en la oración. Y yo creo que es una de las maneras más tiernas que tiene un creyente públicamente de referirse al Señor. Lo que hemos visto hasta aquí es un breve resumen de estos notables versículos, pero ahora vamos a adentrarnos en ellos, en algunos, con algunos puntos de importancia. La redención de la que se habla en el versículo 5, donde dice, para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, va más allá de la verdad que conocimos en Gálatas 3:13, donde el apóstol Pablo les hace una pregunta y dice, ¿tan locos estáis que después de haber empezado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos? Podríamos haber sido redimidos de la maldición de la ley. Sin embargo, haber sido dejados bajo la ley era una posibilidad y por consiguiente haber continuado todavía en el lugar de siervos. El hecho glorioso es que el creyente no solo es redimido de la maldición, sino también de la ley, que de manera justa infringía la maldición. De modo que ahora estamos en la libertad de la filiación y los días de esclavitud bajo el ayo o el guía han terminado. Podemos observar también el cambio que dice de recibiésemos ahí en el versículo 5, o que recibiéramos la adopción de hijos. El versículo 5 al que sois ha pasado de recibiéramos a sois, del versículo 6. Y por cuanto sois, solo el judío había estado en la esclavitud de la ley, por lo que la redención de la ley se aplicaba a los creyentes judíos, de los cuales Pablo era uno. En consecuencia dice, recibiésemos. Pero por otro lado, el lugar de la filiación en el que los cristianos nosotros somos puestos es la porción de todos por igual, ya sean judíos o gentiles por naturaleza. De ahí el cambio a sois. La maravilla es que aquellos que una vez fueron gentiles, degradados y alejados de Dios, sean ahora hijos y respondan felizmente al amor de Dios Padre por el Espíritu que se les ha dado. El Espíritu del Hijo de Dios no nos da el lugar de hijos. Eso es nuestro como fruto del propósito y del don de Dios sobre la base de la redención. El Espíritu da la conciencia de la relación y el poder para responder a ella. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El apóstol nos hace ver el hecho de esta maravillosa relación, a cada uno de nosotros individualmente. Y no solo la adopción como hijos es una bendición individual, de modo que puede decir, eres hijo, sino que la herencia es también individual. Cada uno de nosotros es heredero de Dios por medio de Cristo. Esto nos muestra que cuando el apóstol usó el heredero en el versículo 1 como una ilustración de su tema, estaba usando una ilustración que se aplicaba de una manera muy exacta y literal. Así es la asombrosa gracia de Dios para con nosotros como creyentes, seamos judíos o gentiles.
Y tal vez yo podría pensar que qué poco lo puedo estar asimilando, ¿no? Nos es conveniente y necesario pararnos aquí en este momento y tener esta necesidad de meditación sobre esta verdad, hermanos. Es un hecho establecido y así se afirma, sin ninguna calificación. Los gálatas no estaban disfrutando de ese hecho. En realidad se comportaban como si fueran siervos y no hijos, y sin embargo el apóstol no dice, por tanto ya no debes ser siervo sino hijo, sino ya no eres siervo sino hijo, que es muy diferente. Nuestra relación no fluye de nuestra comprensión o de nuestra respuesta al lugar que ocupamos, ni de un comportamiento adecuado a él, sino que nuestro comportamiento fluye de una relación, una vez comprendida y respondida. Digamos cada uno a nosotros mismos una y otra vez, soy hijo y heredero de Dios por medio de Cristo. Necesito tomarme el tiempo, o necesitamos tomar el tiempo necesario para que esta maravillosa verdad penetre en cada corazón, en nuestras vidas, y produzca ese resultado que Dios busca, de esa relación tan íntima con Él. Cuando este hecho se haya asentado realmente en cada uno de nosotros, podremos apreciar cómo se sentía Pablo cuando escribió los versículos 8 y 9, que dicen, ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que ya habéis conocido a Dios, o más bien, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios con los que os queréis volver a esclavizar? Los gálatas estaban anteriormente en esclavitud, no de la ley, sino de los falsos dioses. Y ahora que han sido llevados a conocer a Dios, como fruto de que Dios los ha levantado y traído a este lugar de riqueza, ¿qué los poseyó para volver al viejo principio de estar ante Dios en sus propios méritos, o más bien en este caso, de méritos? ¿Qué les ocurrió? Es lo que Pablo les pregunta. El principio de la ley de Moisés era que cada uno debía presentarse ante Dios según sus propias acciones. Este también es un principio fundamental de toda religión falsa. Y así habían procedido los gálatas en sus días anteriores de paganismo. Al desviarse ahora hacia el judaísmo, estaban volviendo a los viejos principios que son débiles y pobres. Qué adjetivos tan expresivos, débiles, ya que con ellos el hombre no lograba nada que contara para el bien. Pobres porque lo dejaron desprovisto de todo mérito y de toda excusa. Pero si queremos darnos cuenta de cuán débiles y pobres son, debemos verlos en contraste con los principios del Evangelio y sus resultados. Al hacernos hijos y herederos, por eso son pobres, por no percibir las riquezas que el Evangelio nos da. En el versículo 10 nos dice, guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. El apóstol da un ejemplo de a lo que él aludía cuando hablaba de su retroceso a los principios legales. Ellos estaban retomando las fiestas y costumbres judías. Esto podía parecer un asunto de poca importancia, pero era una paja que mostraba, hermanos, la dirección en que soplaba el viento. Y le hacía temer que hubiera en ellos una falta de realidad, que su profesión o aceptación del Evangelio no fuera sincera del todo, y en consecuencia el trabajo que había invertido en ellos
fuera en vano, como dice el versículo 11. Temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. No sé la aplicación, no sé si será, mejor dicho, la aplicación la más correcta, pero y la reflexión a la que podemos llegar en esta tarde, antes de que pasemos a orar juntos. Podríamos identificarnos con la frustración que Pablo hacía, echarnos las manos a la cabeza, pero cómo pueden ser los gálatas tan torpes al pensar en que se están volviendo atrás, ¿verdad? Pero ¿vivimos nosotros de veras a la altura espiritual que corresponde a los hijos y herederos de Dios? ¿Vivo de esta manera? Pues que el Señor nos ayude. Podemos, hermanos, acabar en oración. Que el Señor nos ayude, no, el Señor, hermanos, siempre nos está ayudando. Ha dejado su Espíritu Santo en nuestras vidas precisamente con este propósito de que sea una ayuda constante. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que buscamos la dirección de Dios, el Espíritu está trabajando en nuestras vidas de una manera incesante. Que no le entristezcamos con mi forma de proceder y de actuar. Vamos a acabar, como decía anteriormente, con una breve oración antes de que pasemos a orar juntos. Amado Padre, quiero en primer lugar darte muchísimas gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. También pensar en que nos has hecho herederos, Padre, no para administrar algo y dilapidarlo, Señor, como pueden hacer los hijos que no valoran el esfuerzo de aquello que han conseguido para ellos. Que podamos, cada uno de nosotros, Señor, que pueda valorar esa herencia que tú nos has dado en Cristo. Pensar en primer lugar en el precio pagado para conseguir esta herencia. El amor de Cristo por cada uno de nosotros, por cada uno de las criaturas que habitan en esta tierra, Señor. Nosotros tenemos el gran privilegio y la responsabilidad de haber entendido, o por lo menos pensar que entendemos, que tú nos has salvado, nos has llamado, nos has hecho herederos. Señor, pero que entendamos que no podemos dilapidar aquello que tú nos das porque es sagrado, que podamos valorarlo de esta manera. Perdónanos o perdóname, ayúdanos en tu gracia, Señor, a seguir adelante en tus caminos, agradecido porque has puesto familia, Señor, hermanos en la fe, en nuestro entorno. Nos has permitido formar parte de tu iglesia, donde por medio de tu Espíritu Santo nos edificas, nos presentas, Señor, a cada uno delante de ti. Gracias por los dones que tú das. Pensamos también en estos momentos en la situación familiar de nuestros hermanos, Paqui, Manuel, la familia. Una vez más intercedemos por ellos, Señor, por sus seres queridos en medio de este sufrimiento. Que tu consuelo, tu paz, el gozo de la salvación esté en ellos, Señor, y podamos adorarte. Bendícenos en este rato juntos, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos piensan que debe haber un Dios allá arriba en los cielos, una forma de vida superior que vive ajeno. Dios
sé que Él guía mis pasos y por mis culpas Él murió. Soy el objeto de su amor, por quien Dios ofreció a su Hijo. Nada en el mundo puede igualar al Señor, a Él toda adoración. ¿Quién podría delante de Él estar y juzgarle por sus actos, siendo el hombre un indigno pecador? Nadie es bueno, pero Él nos quiso adoptar como sus hijos y por su gracia nos salvó. Soy el objeto de su amor, por quien Dios ofreció a su Hijo. Nada en el mundo puede igualar al Señor, a Él toda adoración. Es mi refugio y mi consolador, no temeré, en su palabra he puesto mi confianza. Y si yo caigo, Él es mi ayudador, me sostendrá, porque Él es fiel, nunca me abandonará. Soy el objeto de su amor, por quien Dios ofreció a su Hijo. Nada en el mundo puede igualar al Señor, a Él toda adoración. Soy el objeto de su amor, por quien Dios ofreció a su Hijo. Nada en el mundo puede igualar al Señor,